Bien, hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Jaime Roca, soy consultor de Integral. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado hoy Ahorra tiempo y dinero con herramientas CAD y PLM nativas en la nube. Bien, para comenzar simplemente os muestro la agenda prevista para el webinar. Bueno, como siempre, hacemos una presentación de quiénes somos en el grupo Integral PLM Experts. A continuación ya entramos en materia y os haré una presentación de las funcionalidades y, bueno, de las bonanzas de Onshape. Veremos una demostración de Onshape en funcionamiento y, bueno, pues finalmente haremos un breve resumen recapitulando y repasando los motivos más importantes que consideramos para elegir Onshape, ¿vale? Bien, comenzamos pues. En cuanto a Integral, bueno, pues es un grupo de empresas, todas ellas orientadas a la transformación digital, a la innovación, con soluciones tecnológicas dentro del mundo industrial y, por tanto, pues con una focalización muy fuerte en lo que son todas las tecnologías de la industria 4.0, ¿vale? Contamos con una extensa red de profesionales distribuidos por diferentes oficinas en varios países. Con gran experiencia multidisciplinar en implantación de soluciones tecnológicas que, bueno, pues nos avala en la labor que venimos desempeñando de ayudar al éxito de las empresas con nuestras soluciones en sus proyectos de transformación digital. Una transformación digital que se ha visto acelerada en los últimos meses, impulsada y liderada por la pandemia que vivimos, y que, bueno, pues ha puesto de manifiesto la inevitable necesidad de apostar por nuevas tecnologías, ya que diferentes estudios bueno, pues demuestran que muchas empresas se han dado cuenta de que deben acelerar en sus procesos de transformación y, bueno, pues están planteándose iniciativas en este sentido, ¿no? Bueno, pues para transformar el concepto de su sistema digital y de sus procesos digitales. Bueno, en nuestro caso nosotros siempre hemos considerado que la innovación y la transformación digital pues, son las claves para el crecimiento industrial, ¿vale? Tanto en el momento actual como en el futuro, pues es necesario hacer esfuerzos adicionales para innovar y para transformarse, ¿no? Y en ese sentido, pues desde Integral tenemos la experiencia de lo que supone la combinación de ambos mundos, ¿no? Nosotros lo estructuramos en 4 grandes áreas que intervienen en este proceso. En primer lugar, como veis, pues en el centro, como germen, como núcleo, la iniciativa y sensibilización bueno, pues de la innovación en sí misma, que luego ha de expandirse, de trasladarse al resto de ámbitos de la compañía. Procesos, productos y, por supuesto, personas, ¿vale? Estas grandes áreas luego pues las transformamos o las plasmamos en aspectos más concretos sobre los que podemos trabajar. Por ejemplo, en el ámbito de los procesos con soluciones para la venta online o la fabricación sin papel. En el área de productos con, bueno, pues soluciones para el mantenimiento predictivo o la impresión 3D. O en el área de las personas pues con soluciones 4.0 como la realidad virtual o soluciones para el teletrabajo, como por ejemplo la que hoy nos ocupa, Shape. Bueno, para intervenir, para trabajar en estas áreas, pues disponemos de tecnologías líderes en el mercado. No en vano somos el primer partner tanto de PTC como de ANSYS en todos aquellos países en los que operamos. Contamos con importantes acuerdos con socios como Oracle o HP. Tenemos nuestra propia Software Factory dentro del grupo, una compañía integrada que se dedica al desarrollo de soluciones complementarias a medida. Y luego pues tenemos otras aplicaciones, otras soluciones de diferentes partners que bueno, pues, nos ayudan a aportar valor, ¿no? A complementarle el abanico, el portfolio de soluciones que pues necesita cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Para completar con soluciones para diferentes aspectos, ya sea, por ejemplo, para
renderizado, mecanizado, impresión 3D, como decía, etcétera, ¿vale? Bien, y en definitiva, pues este es nuestra razón de ser, nuestro objetivo. Y bueno, pues como bien os comentaba al principio, hoy nos dedicamos a Onshape, ¿vale? La nueva solución de PTC con la que pretendemos, bueno, pues podemos aportar valor en pequeñas y medianas empresas y en startups. Bien, entrando en materia, bueno, pues hablaremos de Onshape. PTC decidió ya hace un par de años apostar por esta solución que da un nuevo salto en la evolución de lo que son las aplicaciones de diseño de CAD tradicional. Se trata de una herramienta pionera y revolucionaria, ya que se ofrece íntegramente en formato cloud, en la nube. Lo cierto es que si tuviéramos que resumir al máximo lo que es Onshape, podría hacerlo con esta frase que tenemos aquí, ¿vale? 12 palabras marcadas en azul, y de un modo telegráfico pues queda transmitido el mensaje de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que se trata. Onshape es un SaaS, ahora enseguida hablaré de lo que es, y viene a ser una plataforma concebida para el diseño CAD y la gestión PLM en la nube, permitiendo el acceso desde cualquier lugar y dispositivo y siempre en un entorno colaborativo y a tiempo real. Esto sería, muy brevemente, muy resumido, pues podemos decir, si alguien de repente nos pregunta qué es Onshape. Bueno, y ahora lo desarrollamos, ¿vale? Lo primero que os he dicho, Onshape es un SaaS. Entonces, lo primero debemos tener claro qué es un SaaS. Bien, SaaS es el acrónimo del término inglés Software as a Service. Software como un servicio. Se trata de un concepto innovador que consiste en la utilización de un determinado software que se encuentra alojado en la nube. Actualmente, el SaaS es el máximo nivel existente en cuanto a servicios en la nube. Digo esto porque para poder llegar a proporcionar este nivel de servicio, antes existen dos niveles previos de servicio en la nube. En primer lugar estaríamos hablando de bueno, pues la infraestructura, IaaS, infraestructura como un servicio. ¿De acuerdo? Consiste en que es el proveedor quien le proporciona al cliente pues, el acceso simplemente a recursos de cálculo, como servidores de almacenamiento, y el cliente bueno, pues, utiliza sus propias plataformas y sistemas para sus proyectos. ¿Vale? Como servicios de infraestructura, pues probablemente os suene AWS, que es de Amazon, y bueno, y que es precisamente la infraestructura sobre la que se aloja Onshape. O os puede sonar también Azure, que es el equivalente, el homólogo de Microsoft. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, hablaríamos del PaaS, plataformas como un servicio. Viene a ser muy similar, ¿vale? Pero consiste en que, además del almacenamiento y otros recursos, los usuarios pueden utilizar también un conjunto de herramientas prediseñadas por el proveedor para el desarrollo y personalización de sus propias aplicaciones. Y en este caso, pues, es un término un poco más desconocido, pero puede que os suene Elastic, que es también la plataforma de Amazon, o App Engine, que es la de Google. Bueno, y finalmente, pues hablaríamos de lo que es el SaaS, ¿vale? Que consiste ya en el nivel definitivo, en el nivel final, en el que el proveedor proporciona a los usuarios el acceso al software en sí mismo. Pero no deja de estar siempre basado en cloud, siempre dentro de la nube. Y los usuarios pues no instalan aplicaciones en sus dispositivos locales, no instalan absolutamente nada, sino que las aplicaciones ya residen en ese servidor cloud remoto al que se conecta mediante un acceso web. Bueno, es un tipo de solución, es un tipo de software bueno, pues que permite a los usuarios pues, almacenar los datos, desarrollarlos, etcétera, etcétera. Y además, muy importante, colaborar. El acceso remoto a través de navegador pues va a permitir principalmente el navegar. Y bueno, pues gracias a este tipo de plataformas que engloban los tres servicios, el proveedor proporciona todas esas características
y el cliente, bueno, pues se olvida, se desentiende de los problemas más habituales con los que se encuentran habitualmente muchas empresas, derivados de la utilización de los CADs tradicionales, como por ejemplo pues, la necesidad de estaciones de trabajo potentes, con potencial suficiente para mover y para trabajar con el CAD tradicional, y que consecuentemente suelen ser bastante caras, ¿vale? Problemas también de actualizaciones, de incompatibilidad de sistemas, etcétera, que además en muchos casos pues, suelen involucrar y requerir de personal informático que bueno, pues, no siempre está disponible o bueno, pues, conlleva unos plazos para contar con su disponibilidad y su intervención, ¿vale? Y bueno, pues en cambio, con soluciones en la nube, pues todas estas problemáticas de andar por casa, digamos, ¿no? de local, pues desaparecen, dado que no tenemos un mantenimiento de estaciones, primero no tenemos que comprarlas, no tenemos que mantenerlas, no tenemos que instalar nada, lógicamente, con lo cual pues todo eso desaparece, ¿vale? Y bueno, pues lo único que necesita el cliente es un dispositivo con acceso a Internet y un navegador. Bien, bueno, pues ahondando un poquitín más en estos detalles, estos aspectos, hablaríamos de pues, cómo acceder a OnShape. Bueno, pues como decía, desde cualquier dispositivo, ya sea el Workstation potente, si lo tengo, pero también sin ningún problema desde un portátil o incluso una tablet o un teléfono móvil incluso. Y otro aspecto muy importante con respecto al acceso, 24 horas al día durante todos los días del año. Con lo cual, bueno, pues simplemente desde cualquiera de esos dispositivos y en cualquier momento, usando un navegador, nos conectamos a la URL y tras identificarnos con un login, ¿vale? Accedemos a la plataforma y estamos dentro dispuestos para trabajar. Vale. Bueno, hablando de lo que es ya puramente OnShape, bueno, pues podremos detallarlo o desglosarlo en diferentes platos, ¿vale? Lo tenemos representado. El plato del CAD, ¿vale? El primer plato, o el que todo el mundo se espera, ¿vale? Bueno, pues será, digamos, el ámbito más visual, pero no el único y tampoco el más importante. Algo muy importante, tendremos también el ámbito de la gestión PLM, siempre integrado, como decía al principio, ¿vale? De forma nativa. CAD y PLM absolutamente integrados. No son en ningún momento dos entornos diferentes, dos ventanas diferentes. En todo momento son el mismo entorno, la misma plataforma, ¿vale? Y bueno, pues con disponibilidad directa de ambos o de interactuar en ambos aspectos, ¿vale? CAD o en el PLM de manera completamente integrada. Como plato principal, las herramientas de colaboración. Siempre lo digo. Es, digamos, el aspecto innovador, revolucionario de OnShape. Más allá incluso del acceso puramente a la nube, que ya de por sí lo es, bueno, pues el hecho de poderlo hacer desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, y bueno, pues las herramientas de compartir que vamos a ver detalladas más adelante, bueno, pues que son herramientas que facilitan mucho la colaboración de equipos y, bueno, partners, proveedores, en fin, todo aquel que se ve involucrado en el desarrollo de un proyecto. ¿De acuerdo? Vale, cabe destacar también aspectos de seguridad y control, ¿vale? Como hemos comentado antes, pues esto, la plataforma se aloja bajo AWS, luego os voy a comentar también. Disponemos de herramientas de estadísticas y de informes que, bueno, pues van a permitir tener un control y una documentación, digamos, unos gráficos para poder tener, pues eso,
un control, un conocimiento de la usabilidad de la herramienta, bueno, pues ya sea por proyectos, por usuarios, tiempos de uso, actividad, en fin, múltiples informes que, bueno, pues siempre ayudan a conocer la usabilidad y por tanto, la rentabilidad de una solución, de una herramienta. Bueno, y por último, pues mencionar también aspectos de integraciones con otros partners, bueno, pues en cuanto, por ejemplo, a integrar con herramientas, con soluciones ERP o integraciones con soluciones pues, de ámbitos ya más específicos, ¿no? Como puede ser herramientas concretas para renderizado, herramientas concretas para cálculo por elementos finitos, para mecanizado, en fin, la posibilidad de integrar con diferentes terceras soluciones, ¿no? Específicas. Bueno, pues repasando estos puntos, pero un poco más en detalle, hablaríamos de bueno, pues el aspecto de OnShape desde el punto de vista de CAD, ¿vale? Bueno, pues debemos decir que se trata de una aplicación completa de diseño CAD, en definitiva. Contiene, bueno, pues toda la gama de herramientas necesarias para el desarrollo de modelos 3D, ya sea de tipo pieza, con potentes herramientas de modelado avanzado, combinando siempre el modelado sólido y de superficies en un entorno híbrido multicuerpo, y bueno, pues todo lo necesario para definir también el ensamblaje de conjuntos, mecanismos, explosionados, listados de materiales, así como bueno, pues el área de el ámbito 2D para la elaboración de los planos detallados, la posibilidad de disponer de diferentes configuraciones o familias de diseños, ¿vale? Bueno, en definitiva, pues todo lo que viene siendo, todo lo que conocemos como pues, las herramientas de un CAD habitual, ¿de acuerdo? Vale, pero comienzan realmente las novedades o las ventajas cuando hablamos de OnShape como PLM, ¿vale? Como os decía, misma ventana, misma plataforma, absolutamente integrado, ¿vale? Disponemos de un control total de versiones y revisiones, ¿vale? Así como un profundo historial de acciones, incluyendo hitos de modelado, acciones puras de modelado. Asimismo, nos permite explorar diferentes alternativas de diseño a través de lo que llamamos las ramificaciones, que veremos más adelante. Se trata de bueno, pues, propuestas propuestas de diseño que pueden ir desarrollándose y avanzando en paralelo, y bueno, pues más adelante pues, tomar decisiones pudiéndolas comparar entre sí y bueno, pues llegado el momento, cuando sea necesario, pues hacer una combinación y convertirlas en el diseño final. Bueno, aspectos también como el flujo de trabajo, ¿vale? Asignación de tareas a usuarios con sistemas de notificación y elementos desencadenantes. Y bueno, pues por supuesto la habitual herramienta de búsqueda dotada de múltiples filtros, propiedades personalizadas, estados de publicación, etcétera, bueno, pues que permiten la identificación del modelo, versión, revisión concreta sobre la que queramos trabajar o actuar. ¿De acuerdo? Luego, muy importante, integración completa, mismo entorno, nunca dos ventanas para la gestión PLM y la gestión CAD, todo integrado. Bueno, sin duda alguna, OnShape en el aspecto de la colaboración es donde ofrece bueno, pues las ventajas más revolucionarias, ¿vale? Lo primero, pues la colaboración inmediata, sin ningún tipo de descarga. Insisto, no necesito ni subir ficheros a una plata, ya lo dirá, un WeTransfer o a un Dropbox, ni nada de esto. No necesito hacer un envío por email, ¿de acuerdo? Lo único que necesito es compartir un modelo. Aquel modelo en el que estoy trabajando en un momento dado, lo puedo sin problema compartir para que bueno, pues
otra gente, vamos a decir, equipos de la compañía, individuos concretos, personas concretas, ¿vale?, de la compañía, o incluso compartir también en modo lectura para que cualquier externo, proveedor, cliente, pueda también acceder y bueno, pues consultar el modelo, el proyecto sobre el que estoy trabajando, ¿vale? Algo muy interesante. Siempre que se hace esto, el propietario controla los permisos, ¿vale? Que aquella persona o aquel equipo con quien se está compartiendo pues poder restringir cuáles son los accesos que tenga, ¿eh? Si podrá editar, si podrá copiarse el proyecto, si podrá simplemente consultar, en definitiva, pues eso, tener un control de los permisos que aquel usuario pueda tener sobre el modelo. Cabe destacar también bueno, pues el aspecto de la edición simultánea que tenemos aquí. Permite a varios usuarios modificar un mismo documento compartido en tiempo real. Esto así dicho, realmente hay que darle una vuelta, hay que leerlo dos veces. Modificar un mismo documento compartido en tiempo real. Es decir, dos personas, dos, tres, las que fueren, actuando directamente sobre un mismo modelo. ¿Vale? Algo tremendamente revolucionario. Otro aspecto, el llamado modo seguimiento. Permite que usuarios con los que se ha compartido el documento bueno, pues activen un modo, digamos, sin manos, de manera que dejan de actuar, pero continúan viendo el modelo y continúan viendo en tiempo real aquello que esté haciendo aquel usuario a quien se hayan conectado, ¿no?, a quien hayan seguido. Se trata de conectarse para ver lo que hace el otro usuario en tiempo real en todo momento. Aspectos como la rotación del modelo, los diferentes clics, cualquier operación que se haga, etcétera. ¿De acuerdo? De esta manera, pues estamos facilitando enormemente, bueno, pues aspectos de colaboración y de consulta entre personas deslocalizadas, ¿vale?, ubicadas en diferentes ubicaciones, pero que de una manera muy fácil, muy directa, pues están viendo un mismo modelo, están actuando sobre él, pueden someterse o pueden seguir a aquello que está haciendo un determinado usuario para transmitir mejor la información. En fin, es como una reunión en un mismo despacho sobre un único ordenador, que es lo que, digamos, haríamos a día de hoy, pero de manera virtual y remota. Bueno, avanzaríamos y hablaríamos también de los aspectos de la seguridad. Bueno, pues muy por encima, tampoco hay mucho más que decir cuando ya hemos dicho que pues la plataforma sobre la que estamos es AWS, ¿de acuerdo? Pionera probablemente en servicios en la nube, con lo cual, bueno, pues contar con la garantía que supone pues el acuerdo de colaboración con uno de estos principales proveedores de infraestructura y sistemas cloud, bueno, pues con todo su bagaje de certificaciones, sistemas de encriptado de archivos, etcétera, bueno, pues permite en definitiva contar con una garantía plena respecto a la documentación y a la propiedad intelectual de los proyectos, ¿no?, de los diseños de cada cliente, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues en ese aspecto estamos totalmente protegidos y garantizados, ¿vale? Bueno, tenemos también el aspecto de los informes, que, bueno, pues puede considerarse una cuestión no menor en algunos casos, ya que, bueno, pues conocer el nivel de aprovechamiento de las herramientas, como decía antes, bueno, pues siempre es importante para conocer la rentabilidad de una solución, ¿vale? Tenemos, como os decía, diferentes estadísticas, gráficos de usabilidad que facilitan, bueno, pues tener ese report, ese feedback de hasta qué punto le estamos sacando partido a una herramienta, ¿vale? O aspectos como, bueno, pues
informes de uso, como os decía antes, pues ya sea por proyectos o ya sea por usuario, ¿no? Para conocer pues, la actividad concreta de la herramienta de la que se ha hecho uso para un determinado proyecto, un determinado documento, o de la actividad que ha llevado a cabo pues, un determinado usuario, ¿vale? Que, bueno, pues en tiempos de pandemia y de teletrabajo, pues puede ser de bastante utilidad y de bastante importancia. Bueno, para ir terminando, comentar bueno, pues un par de detalles respecto a las posibilidades de las integraciones, ¿vale? Como os decía antes. Bueno, pues hablar de la API, ¿vale? Una API robusta y documentada para pues conectar con otros sistemas, ¿vale? ERP, como puede ser SAP u otros, etc. Y por otro lado, bueno, pues la disponibilidad siempre de la App Store, ¿vale? Bueno, pues una App Store desde la que se puede pues concretar, en definitiva, la utilización de terceras soluciones integradas con Onshape, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, pues lo que os comentaba, para el renderizado, herramientas como Keyshot o Sprit para el mecanizado, bueno, pues que por otro lado ya son soluciones que, por si no lo conocéis, pues también ya las venimos proporcionando como soluciones del portfolio independiente de Integral, ¿vale? Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a ver ya Onshape, digamos, en lo que es la utilización y, bueno, pues vamos comentando, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, como os decía, el acceso a Onshape vemos que es directamente a través de un panel de navegación, navegador. Nos logueamos y accedemos, bueno, pues a un área de documentos, ¿vale? Donde encontramos estructurados o divididos por diferentes ámbitos, por carpetas, como consideremos. Los podemos etiquetar o los podemos buscar con un panel de navegación, con diferentes, panel de búsqueda, perdón, con diferentes filtros para filtrar tipos de documento, por ejemplo, nombres u otros aspectos, ¿vale? Bien, podemos, por ejemplo, crear diferentes formatos de documento, importar, etcétera. Tenemos siempre un panel de preferencias o de características de la cuenta donde, bueno, pues podemos, por ejemplo, pues concretar las unidades o establecer el modo de manipulación del ratón, simplemente para asemejarlo al de otros sistemas. En fin, preferencias en definitiva. Bueno, volviendo al panel principal, bueno, pues encontramos de nuevo nuestro listado de documentos. En la lista de documentos, simplemente con un doble clic, estamos abriendo un documento. Bueno, y lo primero y más relevante al encontrar el documento es la disposición en pestañas de los diferentes objetos que componen el documento. Ya puede ser el conjunto, una pieza en concreto, un plano, un vídeo, si fuese necesario, ¿vale? Bueno, en definitiva, un documento engloba muchos otros elementos. Podemos también importar, ¿vale? Bueno, pues algo que es muy habitual, lógicamente. Seleccionamos el formato del fichero, ya sea bueno, pues un formato de importación u otro, y lo tendremos en el modelo como elemento de importación. Si se trata de un conjunto, bueno, pues el matiz es que lo tenemos que tener comprimido en un fichero zip, ¿vale? Y con ello, pues al importarlo, lo que estamos haciendo es, lo que tenemos es la posibilidad de conservar pues, la estructura del conjunto y encontrar, bueno, pues el correspondiente conjunto con sus diferentes componentes. Bueno, aspecto puramente de trabajo, bueno, pues herramientas muy habituales, extruir, revolución, barrido, ¿vale? Pero siempre, bueno, pues basándonos en un sketch como cualquier otra herramienta. Seleccionando un plano, accedemos al entorno de esbozo o bien pulsando la letra N, ¿vale? Ya que, bueno, pues tenemos un panel de atajos de teclas, con diferentes teclas que nos llevan a las acciones más habituales. Bueno, lo que es el modelado se lleva a cabo a través de, bueno, pues herramientas muy sencillas, como veis. Vamos modelando en tiempo real y en dinámico y, bueno, pues la geometría va quedando definida
Y bueno, pues apreciaremos que aquellas entidades que quedan restringidas se transforman en color negro, ¿vale? De tal forma que pues, identificamos ese aspecto de fijación, ¿no? de definición. Y bueno, pues aquellas que tienen grados de libertad pues todavía permanecen en color azul, ¿vale? Vais viendo cómo va cambiando. Podemos imponer también, bueno, pues restricciones geométricas, donde, bueno, pues lo típico, paralelismos, perpendicularidades, etcétera, etcétera, ¿vale? El sistema las va imponiendo, nosotros podemos eliminarlas en cualquier momento también, ¿sí? Y convertirlas pues, en un aspecto distinto. Podemos generar esbozos multicontorno, sin mayor problema, como veis, dentro de un mismo esbozo. De tal manera que bueno, pues ese esbozo nos va a poder servir más adelante para llevar a cabo diferentes operaciones en las que podremos filtrar qué contorno concreto utilizaremos para cada operación. En este caso, pues como veis, una revolución que utiliza un determinado contorno sobre la pieza. En este caso, como veis, tenemos una pieza y a partir de ella, bueno, pues podemos, lo típico, modificar sus características. Color, propiedades, material, renombrarla. Pero en definitiva, pues un modelo que a la postre, con más operaciones, irá avanzando en su diseño. A la hora de hacer operaciones, podremos tomar la decisión de que cada operación sea una pieza nueva, un añadido de material, una intersección, ¿vale? O quitar material. Y siempre también en modo sólido o superficie. De esta manera, pues vamos generando diferentes operaciones que afectan a una u otra pieza o crean una nueva, como en el caso que estamos viendo. Siempre, como veis, dentro de la misma pestaña, que en este caso conocemos como Part Studio, un entorno en donde trabajamos y bueno, pues diseñamos una o varias piezas. En este sentido, es importante indicar, el Part Studio nos permite, pues eso, crear diferentes piezas o trabajar para una única. Cuando queremos trabajar con diferentes piezas es porque pretendemos que, bueno, pues entre ellas exista una relación top-down, ¿vale? Basadas, digamos, todas ellas en un mismo esbozo. De tal manera que, bueno, pues tengan una ligazón u otra, tengan una dependencia en cuanto a forma, etcétera, etcétera. Con lo cual, cabe destacar que utilizaremos el Part Studio para diseñar diferentes piezas vinculadas o, si no es necesario, piezas unitarias. Un aspecto importante también son las funciones personalizadas. En cualquier modelo podemos hacer uso de funciones personalizadas, bueno, pues para tareas, digamos, repetitivas o estándares, ¿vale? Que, bueno, pues podemos diseñar o utilizar una vez y convertir en una función personalizada, ¿de acuerdo? Tenemos un listado que nos presenta aquellas funciones personalizadas que podemos ir utilizando. Bueno, en aspectos de conjunto, bueno, pues siempre que queramos hacer una definición de mecanismo, lógicamente tenemos que establecer un conjunto en donde montar los componentes con sus diferentes grados de libertad. Contaremos también con la correspondiente lista de materiales. A la hora de ensamblar en un conjunto, podemos hacerlo desde piezas del documento o desde componentes estándares. Podemos insertar piezas unitarias o Part Studios completos, de tal manera que estaríamos añadiendo a la definición de un conjunto pues todas las piezas que comportan el Part Studio que os comentaba antes. En el Part Studio definimos el diseño de la geometría, pero no su montaje ni su movimiento. Esto lo definimos dentro del entorno Assembly, en donde, como veis, bueno, pues el montaje de los componentes lo podemos especificar por medio de restricciones más o menos restrictivas, valga la redundancia, en donde, bueno, pues podemos simplemente fijar componentes o establecer restricciones con grados de libertad. En este caso, por ejemplo, una restricción de revolución para que pues, una determinada pieza pueda girar sobre otra. El montaje es muy sencillo, ya que se utiliza lo que se llama el nodo de montaje o conector, este triedro de colores, que como veis, bueno, pues simplemente se posiciona en cualquiera de los lugares posibles de la geometría de la pieza, ¿vale? Y directamente lo único que debe hacer es realzar los diferentes conectores
y seleccionar aquel que me interese en cada momento. Podré invertir aspectos como los diferentes sentidos o establecer rotaciones o introducir desvíos y límites. En este caso, para que para que el montaje por revolución pues tenga un valor de rotación u otro, ¿vale? Pudiendo poner, pues como digo, por ejemplo, un ángulo de rotación de 45 grados. Vale, para la creación del plano, únicamente seleccionar una determinada plantilla e insertar, bueno, pues el modelo que queremos representar. Añadir vistas, ya sean generales, de perspectiva, de proyección, ¿de acuerdo? Aplicar secciones, ¿de acuerdo? Añadir detalles, simplemente, bueno, pues seleccionar una determinada zona y alrededor de ella, pues añadir vistas de detalle. Añadir acotación, lógicamente, y bueno, pues como veis esa acotación puede ir complementada con simbología, tolerancias, pues todo lo habitual, ¿de acuerdo? Se nos notifica, por ejemplo, la modificación de una pieza y así la podemos actualizar para que el plano esté perfectamente actualizado. ¿Veis? Este icono de color azul me indica que el documento lo puedo actualizar, ¿vale? Bueno, el aspecto de compartir, muy importante. Simplemente compartimos el documento introduciendo la dirección de la persona o, bueno, pues si tengo establecidos equipos o, bueno, pues compañías completas. Y simplemente estableciendo el nivel o la calidad o el permiso de compartir y aplicando la acción de compartir, bueno, pues ya hemos posibilitado que esa persona pueda conectarse a este documento, ¿vale? En cualquier momento, simplemente con darle a la X, pues estamos retirando, quitando ese permiso. Bueno, una simulación de documento a compartir, en este caso, el usuario principal y una nueva compañera pues se han conectado al mismo documento y en este caso la compañera desde un dispositivo móvil desde el que está actuando. Y como veis, la actuación que hace desde el móvil está directamente afectando al modelo principal. Puede añadir comentarios y dejarlos reflejados con un etiquetado, por ejemplo, para que sean consultados por otro usuario. ¿De acuerdo? Vale, hablando de aspectos de PLM, como veis, completamente integrado, mismo navegador, bueno, pues diferentes funcionalidades. El árbol con sus diferentes ramificaciones, el historial de cambios completamente detallados, que podemos comparar, crear versiones, ¿de acuerdo? Restaurar como línea como ramificación principal en un momento dado, ¿vale? Para crear, por ejemplo, una versión, simplemente iniciamos la creación de la versión desde el panel integrado, hemos generado, como veis ahora en la ramificación, una nueva, y bueno, pues continuamos trabajando, por ejemplo, a partir de una de las ramificaciones. Podemos consultar en todo momento quién ha actuado, con quién lleva cada ramificación y podemos combinar la utilización o los desarrollos de diferentes ramas. Vale, con respecto a las modificaciones, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo ensamblado un componente en un conjunto, una determinada versión, pero si en un momento dado, bueno, pues alguien modifica esa pieza o hace un versionado, será notificado aquí con este símbolo de la cadena, este enlace, y bueno, pues así el usuario que está trabajando sobre el conjunto, bueno, pues recibe esa información y sabe que puede modificar o actualizar ese documento para pasar a la nueva versión, tener presente en el conjunto la nueva versión del modelo. Bien, os comentaba antes también sobre la App Store, también integrado desde el mismo panel, bueno, pues un acceso directo y donde encontraremos pues, las diferentes aplicaciones disponibles, sus características, bueno, suscripción, etc. Y bueno, pues aspectos ya en cuanto a aprendizaje, también desde el portal de Learn on Shape tenemos, bueno, pues tutoriales, cursos, buenas prácticas, etcétera, ¿vale? Y también desde el propio panel, contacto directo con el equipo de soporte técnico, desde donde podemos lanzar preguntas, añadir capturas de pantalla o incluso simplemente compartir el documento. Igual que lo compartimos con compañeros, lo compartimos con soporte para que puedan acceder y echar una mano al usuario.
Existen multitud de foros en donde hay, bueno, pues diferentes propuestas y experiencias de todos los usuarios a nivel mundial. Bueno, y esto es un poco, en definitiva, pues muy por encima, la herramienta de OnShape, ¿vale? Bueno, volviendo, digamos, y comenzando el repaso, bueno, pues hablaríamos de lo que hemos considerado el top 5, ¿vale? De las herramientas o de las características que nos ofrece OnShape, ¿vale? No necesariamente, además, en este orden. Veis que no están numeradas. Porque, bueno, pues cada una de ellas puede tener mayor o menor relevancia para, bueno, pues cada uno de los posibles interesados. Pero, en definitiva, consideramos muy relevante todas ellas, las 5. Hablaríamos, por ejemplo, de la infraestructura. Bueno, pues algo que, bueno, pues, puede conllevar un coste muy alto, la inversión en hardware, en esos ordenadores potentes que yo decía al principio, pues para poder mover, para poder trabajar, instalar y trabajar con herramientas CAD, ¿vale? Esto siempre ha sido un requisito y un hándicap para el uso de las herramientas CAD tradicionales. Necesito infraestructura. Bueno, pues es un aspecto que me olvido con OnShape. No necesito infraestructura. Necesito un dispositivo que acceda a Internet. Nada más. Hablando de acceder, pues eso todos los aspectos. Accesibilidad, como decía. Si puedo hacerlo desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a Internet y además puedo hacerlo en cualquier momento, cualquier día, pues estamos ampliando muchísimo la flexibilidad para poder trabajar y avanzar en los proyectos. Aspectos como la seguridad. Bueno, pues mucha gente nos pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿y dónde están mis ficheros? Bueno, no hay ningún tipo de problema. La documentación está alojada en la nube, en los servidores de AWS, como os decía, de Amazon, y bueno, pues el acceso a esa documentación es única y exclusivamente habilitado a los usuarios que estén dados de alta para cada compañía. Nadie más puede acceder a la documentación y mucho menos nadie más con posibilidades de editarla. Pueden acceder a editar información o a copiar información a aquellas personas dentro de la compañía a las que se les habilite ese privilegio. Nadie más. Pero, en cambio, sí se puede compartir la visualización de esa información con colaboradores ajenos a la compañía. Clientes, proveedores, gente con la que, bueno, pues realmente estamos trabajando, estamos involucrados en el proyecto y, bueno, pues nos interesa que puedan consultar. El aspecto de la integración, bueno, pues quizá no para todos, pero para una determinada horquilla de compañías, bueno, pues son más relevantes unos aspectos específicos por ejemplo, como decíamos, de renderizado o de mecanizar, ¿vale? O para otros, bueno, pues un aspecto, por ejemplo, más de, bueno, pues cómo completo yo mi proceso de diseño con una solución de mecanizado, ¿vale? Pero que a mí, en cambio, el renderizado no me interesa para nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada uno va a poder elegir e integrar con OnShape aquella, bueno, pues aquella solución adicional, aquella última aplicación específica para un determinado aspecto de su proceso. Y bueno, pues el hecho de la colaboración lo he mezclado un poco antes con el tema de la seguridad, pero bueno, pues va íntimamente ligado también. Yo puedo hacer la colaboración con mis compañeros, como decía, pero además añado que lo puedo hacer, como hemos visto, en absoluto tiempo real y sobre el mismo objeto, sin necesidad de enviarlo por email, de subirlo a ninguna plataforma pública, como WeTransfer, etcétera, sino que directamente, bueno, pues en el instante en el que el usuario de un documento
lo comparte con otro, bueno, pues ese otro ya desde ese mismo instante puede acceder, desde cualquier sitio sin necesidad de nada más, simplemente pues el dispositivo y la conexión a internet. Y su login, lógicamente. Bueno, pues digamos que todo esto, o los 5 puntos principales, son los que consideramos como resumen para bueno, pues creer que es una solución muy interesante, muy a considerar y que puede aportar pues, grandes ventajas y facilitar el avance en el desarrollo de los procesos digitales de muchas compañías, ¿vale? Y bueno, pues en definitiva nada más. Voy dando por terminada mi presentación, mi webinar. Y bueno, pues no sin antes dejaros siempre este vídeo que estamos viendo de, bueno, pues cómo la herramienta, la solución, es factible utilizarla desde dispositivos móviles, ¿vale? Porque, bueno, pues siempre lo menciono, este hecho de la accesibilidad desde cualquier dispositivo, bueno, pues siempre lo menciono, pero, bueno, pues parece como que cuesta, ¿no? Un poco de creer. Bueno, pues debemos de ir pensando que no es así. Como veis, bueno, pues la utilización de un dispositivo táctil para llevar a cabo tareas de trabajo de diseño 3D, bueno, pues es perfectamente factible. Como veis, cualquier tipo de acción en la herramienta 3D, como puede ser, por ejemplo, el esbozo que estamos viendo ahora mismo, bueno, pues es posible con, bueno, pues diferentes, o mejor dicho, a multitud de acciones diferenciadas en cuanto a, bueno, pues el tic, el arrastre, el doble tic, en definitiva, de manera táctil. Pero, bueno, yo siempre hago el mismo comentario para quienes ya tenemos algunos años, pues esto nos resulta un poco más duro, pero, bueno, las nuevas generaciones no tienen el mínimo problema en hacer utilización de estas herramientas táctiles y bueno, pues se encuentran plenamente cómodos y capacitados, como veis, para bueno, pues cualquier tipo de actuación en el ámbito del diseño CAD. Bueno, pues sin más, doy por terminada mi presentación. Espero que os haya resultado interesante. Nada más, muchas gracias. Insistir, como siempre, si fuerais tan amables de pues dar la valoración que consideréis oportuna a este webinario, ¿vale? Bien, muchas gracias. Buen fin de semana. Un saludo.